El suicidio, Emilio Durkheim. ¿Qué es para Durkheim el suicidio? A partir de haber escrito su libro Las reglas del método sociológico en 1895, Durkheim decidió analizar el suicidio como un fenómeno de carácter no individual, sino más bien social, y lo definió como toda muerte que resulta inmediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma. A partir de esto, Durkheim logró definir 4 tipos de suicidios. Esos 4 tipos de suicidios que define Durkheim son el suicidio egoísta, el suicidio altruista, el suicidio anómico y el suicidio fatalista. El suicidio egoísta tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer al suicida con su propia vida. Su excesivo individualismo, producto de la desintegración social, no le permite realizarse en cuanto individuo social, que es lo que lo tiene insatisfecho, y puesto que para él la finalidad de la vida solo puede estar en la propia persona, como ésta no le alcanza, tiende a perder el sentido de la vida y a despreciarla. Esta forma de suicidio suele darse más en las sociedades modernas, en las que la dependencia de la familia y de la religión es menor que en las tradicionales. Una de las conclusiones a las que llega Durkheim a partir de lo anterior es que en las sociedades y en las comunidades que tienen más cohesión y solidaridad orgánica, la tasa del suicidio será menor, justamente porque la estrecha conexión con el grupo al que pertenece es un freno de la voluntad del suicidio. El suicidio altruista tiene ciertas especificaciones y características que lo vuelven un suicidio aparte, el tipo de organización que tiene en la sociedad y, como ya se mencionó, los factores que según Durkheim influyen en él es la escasa personalidad individual, o sea, la acción de colocar a un individuo en un papel de absorción grupal, provocando que se considere a sí mismo con muy poco valor. Dentro del suicidio altruista surgen algunas aportaciones que Durkheim propone a manera de clasificación. Suicidio altruista obligatorio. La sociedad lo exige como medida drástica. Suicidio altruista agudo, que nace precisamente como producto de la intensificación de las prácticas religiosas, mismas que a la vez surgen y se encausan dentro de la concepción ideológica del mundo y de los pueblos. En estos casos el individuo lo hace por el placer del sacrificio mismo, para alcanzar, por ejemplo, la trascendencia espiritual. El suicidio altruista facultativo. Son menos exigidos por el grupo social, pero no implica por eso poca influencia. Más bien, la diferencia con el suicidio altruista obligatorio radica en el motivo del sacrificio. Por ejemplo, una viuda que se quita la vida no por problemas psicológicos, sino porque siente que ya no ha cumplido con su cometido en la vida. Por último, Durkheim habla del suicidio altruista dentro de las sociedades modernas. La manifestación más inmediata de este se da en el ejército, y sostiene que la organización que manifiesta esto es un sector social muy parecido al de las sociedades primitivas. Partiendo que la sociedad no solo es un objeto que atraiga con desigual intensidad los sentimientos y la actividad de los individuos, es también un poder que los regula. Existe una relación entre la forma de ejercer esta acción reguladora y la tasa social de suicidios. La catástrofe es la única causa de este crecimiento, que se manifiesta cuando la crisis se agudiza, se cometen porque la presencia de la sociedad es insuficiente o nula. El suicidio anómico, según Durkheim, son las pasiones propiamente individuales las que la echan en falta y quedan desprovistas de normas que las regulen. Hablando así que entre más aumente la crisis y la miseria, los casos de suicidio aumentan, sobre todo porque ningún ser vivo puede vivir, mucho menos vivir feliz, si no tiene los medios necesarios para cubrir sus necesidades. Para Durkheim, existe un tipo de suicidio opuesto al suicidio anómico. Es el resultado de un exceso de reglamentación y es el que cometen los sujetos cuyo futuro está despiadadamente cerrado, cuyas pasiones están violentamente reprimidas por una disciplina opresiva. Para Durkheim, este suicidio carece de importancia, ya que es muy difícil encontrar ejemplos más allá de los hechos históricos del esclavismo y el despotismo. A este suicidio lo llama suicidio fatalista y lo menciona únicamente como un pie de página. Para concluir el video,
podemos darnos cuenta que el suicidio no solamente afecta al individuo que lo comete, sino que toda la sociedad se ve afectada. Por eso, Durkheim decide analizarlo. Además, podemos notar que la sociedad es un fenómeno que influye demasiado, ya que Durkheim deja implícito en su texto del suicidio la influencia de la regulación y no regulación social en los individuos, y de ahí poder derivar los 4 tipos de suicidios.